Isaías capítulo 55, versículos 1 a 9. Oiga la palabra del Señor. Todo aquel que tiene sed, ven a las aguas. Aquel que no tiene dinero, venga, coma, compre vino y leche sin dinero, sin precio. ¿Por qué gastan su dinero por lo que no es pan? Su labor por lo que no les satisface. Óiganme con cuidado y coman lo que es bueno. Deleítanse en comida rica, inclinen su oído y ven a mí, escuchen para que vivan. Les haré un lazo constante, seguro, como en mi amor por David. Le he hecho testigo a las naciones, un líder y comandante para la nación. Ustedes llamarán naciones que no conocen, y naciones que no les conocen correrán hacia ustedes por causa de Yahvé su Dios, el Santo de Israel, pues Él les ha glorificado. Busca al Señor mientras puede ser encontrado. Clamen a Él en cuanto está cerca. Que los inicuos despidan su camino, los injustos dejen sus pensamientos de lado. Que regresen a Yahvé para que Él tenga misericordia en ellos. A nuestro Dios, pues Él les perdonará de forma abundante. Pues mis pensamientos no son los suyos, ni mis caminos son tus caminos, dice Yahvé. Pues como los cielos son mucho más altos que la tierra, así también mis caminos son más elevados que los suyos. Mis pensamientos que los pensamientos suyos. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es una pregunta que he escuchado muchas veces. Lo he escuchado aplicado a cuestiones de carrera, de sufrimiento, de elegir una parcera, de oportunidades educativas, de sitios de donde vivir y tantas otras cosas. He escuchado iglesias referirse a la pregunta referente a varios aspectos de la vida de una iglesia, de sus finanzas, de sus programas, sus planes. ¿Cómo determinamos la voluntad de Dios? En cierto aspecto es algo muy complicado, pero desde otro es algo muy simple. Si vamos a seguir la voluntad de Dios, debemos primero buscar entender los propósitos divinos y atar nuestras elecciones y decisiones a tales prioridades. ¿Estamos listos en seguir a los caminos elevados de Dios en lugar de los nuestros? Conversando con alguien que se estaba graduando y mirando a muchas decisiones frente suyo, le tuve que recordar que la voluntad de Dios era mucho más básica, mucho más hondo, que responder a preguntas específicas como cuál escuela en donde debería estudiar y la carrera que eligiera o cuál individuo con el cual se iba a casar. La preocupación divina realmente estaba más atado a su carácter, a cómo usarían tales demás elecciones
para hacer del mundo un sitio donde el reinar de Dios, su reino celestial, pudiera transformar esta vida de forma más visible en la tierra. Quizás no sea la forma tradicional de aproximarnos a la voluntad de Dios, pero encuentro ser una forma mucho más saludable que mucho que pasa por discernir la voluntad de Dios en nuestro contexto. Llegamos a la cuestión de la voluntad de Dios desde perspectiva de filosofía y teología griega. 3 entidades divinas griegas tejían sus elecciones y decisiones de qué iba a pasar en las minucias de la vida humana, haciendo por todos nosotros todas nuestras decisiones de una forma que no las podíamos escapar. Por medio de controlar las minucias, controlaban también las grandes decisiones, los grandes eventos, guerras. ¿Quién moría en un ataque de misiles? ¿Quién quedaba atacado con cáncer? ¿Quién moría ahogado? ¿Quién quebraría un hueso? Eso no es el carácter de Dios presentado por Jesús. No es la forma que las escrituras hebreas describen a Dios. Más bien, Yahvé viene a nuestro encuentro en diálogo, respondiendo a nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Y viene para conversar con nosotros e indicar una forma mejor para nuestro vivir. Si Yahvé interviene, parece ser en momentos muy particulares, muy especiales, no de rutina. Seguro la voluntad de Dios se nos anuncia. Somos dados instrucciones en cómo debamos vivir. Pero luego depende de nosotros agarrarnos de tales directivas y prioridades y dar continuidad a la labor creativa de Yahvé en elaborar un mundo, brindando con vida y abundancia en el cual podemos vivir. Si quisiéramos comprender la voluntad de Dios, debamos primero comprender las prioridades de Dios, sus mayores propósitos, sus valores. Luego, tejiendo nuestras vidas y nuestras elecciones alrededor de ellos. El pasaje de Isaías que leemos hoy establece una plataforma para mirar a las prioridades de Yahvé. Una lente que podemos usar para medir nuestras elecciones, nuestras decisiones en determinar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un filtro que difiere drásticamente de tantos otros que podemos usar para definir cómo proceder en una dada circunstancia. Yahvé le dice a Isaías para declarar un llamado para cualquier que tenga hambre o sed, para venir saciarse sin costo alguno. Además de esto, esta expresión de la provisión de Dios incluye más que pan y agua, que sería la nutrición básica de la gente común de aquel día y contexto. Incluye también comida de día festivo,
leche, vino. Lo que era la norma quizás para los ricos o reservado para ocasiones especiales. El diseño de Yahvé mandaba que todos tuvieran acceso no simplemente a las necesidades de vida más básicas, pero también hacia aquellas cosas que pudieran elevar su estatus de vida a un nivel de dignidad, de plena participación en las bendiciones de una fiesta. Participación en esta fiesta debería venir sin costo, pues el deseo de Yahvé era bendecir y proveer en abundancia para todos. Nada de esto de luchar contra otro para saciar mis deseos, en negligencia a los suyos. Recuerda que la gente a quien fue dado esta tierra no tenían dinero con la cual comprarla. No tenían estatus en el mundo, eran cautivos en Egipto, transformados luego en refugiados que vagaban por una tierra incultivada como nómades. Entrando a la tierra de Yahvé, deberían de recibir libremente de su bonanza y compartir sus bendiciones con todos. Esta es la forma de Yahvé. Se estableció como un prerequisito de participación en la economía de Yahvé. La tierra debería ser dividida igualmente entre todos y de una forma regular debería ser redistribuida para que todos tuvieran acceso. Hace unos 2 años hablé con líderes de la iglesia sobre utilizar parte del campus de la iglesia para cultivar una huerta de árboles frutales. No tuve ninguna revelación especial de Dios para esto. Era más bien una cuestión de determinar cómo utilizar nuestro espacio, nuestros recursos, de una forma que más convenía con las prioridades, los caminos, los propósitos de Dios. Hace mucho tiempo me ha preocupado ver edificios vacíos, solo usados unas 2-3 horas por semana. Igualmente ver un campus de una iglesia desierta y no aprovechada de forma que bendice a la comunidad. Podía rápidamente ver que la iglesia había ya invertido tiempo y recursos en ministerio de dar de comer a la gente. Tenemos una huerta de vegetales. Tenemos un programa de acuapónica. Tenemos una caja de bendiciones. Tenemos un ministerio de salir y coger lo que los facenderos ya no pueden vender. Tenemos una cena en Thanksgiving cada año para la comunidad. Hay otras cosas, entre tanto, que podíamos también estar haciendo, que no requieren una gran inversión de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, que agregaríanse a estos propósitos divinos. No soy ningún perito de la huerta, pero yo sé que una huerta vegetal es mucho más trabajo, mucho más labor que unas pocas árboles frutales.
Yo sé que no es mucho más trabajo cuidar algunos arbustos que dan fruticas que cuidar arbustos que dan no más hojas verdes. Nuestra tendencia es pensar más de provisión para nosotros. Cuando mi refrigerador está lleno, cuando mi despensa está llena, estoy contento. Luego empiezo a procurar incrementar mi nivel de conforto. Los propósitos de Dios reorientarían el enfoque de mi vida un poco. En lugar de simplemente incrementar mi conforto, mis pensamientos deberían de incluir a otros para ver si ellos tienen todo lo que ellos también necesitan. Me deparé con el edificio de una iglesia con un candado sobre la entrada y una placa que decía entrada prohibida. En cuanto la comunidad alrededor de esta iglesia cambiaba, no se preocupaba la iglesia de atender y averiguar las necesidades de esa comunidad en transición. Se voltearon para sí en pensar de autopreservación. Es muy triste. Pero no es tan diferente de tantas otras formas en que nuestras iglesias se han preocupado más veces por priorizar la comunidad de aquellos ya dentro que preocuparse con las necesidades de su comunidad. El enfoque de Yahvé dice, todo aquel que tiene sed, ven a las aguas. Quien no tiene dinero, vengan, compra y coma sin costo. La voluntad de Dios no se determina por nuestra forma de vestir y nuestra selección de qué vamos a comer hoy, mañana o pasado. Se enfoca más en desarrollar nuestro carácter hasta que nosotros reflejemos las prioridades divinas. La provisión de Dios para todos. ¿De qué forma nuestras decisiones, nuestras acciones están adelantando las formas, los medios, las prioridades divinas? John Wesley decía, haga bien, no haga daño, manténganse en amor a Dios. Esa es la forma más excelente. Si vamos a procurar cumplir con la voluntad de Dios, nuestras decisiones deberían estar respondiendo cómo ellos van a avanzar esos propósitos de Dios por la provisión de todos. Otros sí. No estamos realmente buscando la voluntad de Dios, ¿o estamos?